Hola, Dios los bendiga, espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Hoy estoy muy contenta por estar con ustedes compartiendo este tiempo. Saludo a todos los que nos están viendo desde Facebook y YouTube. Hoy quiero darles un saludo muy especial a los jóvenes, motivarlos para que estén en nuestras reuniones los sábados. Este sábado vamos a tener un encuentro y la vamos a pasar súper genial y vamos a adorar a nuestro Dios. Bueno, entonces hoy les quiero compartir un versículo rápidamente que está en Salmo 156, dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, vamos a adorar, vamos a alabar a Dios. Puedes saltar, puedes con tus palmas, puedes dar vueltas, hágalo como tú lo quieras. Entonces, vamos a alabar a nuestro Dios con todo y la vamos a pasar súper genial. Entonces, comencemos. Encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. En la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida, yo volví a nacer, y ahora yo cantamos, te adoramos, eres majestuoso, oh Jesús. Señor, gracias. Gracias, amado Jesús.
Familia Aliancista, buenas noches. Felicitarles nuevamente por este tiempo que han apartado para buscar de Dios. Vamos allá en su casa, en el lugar donde se encuentra, escuchando la transmisión que hacemos cada 8 días en la zona sur de la ciudad de Neiva. Pero este mensaje para que sea compartido y sea este mensaje de vida y respuesta a esa palabra que tal vez estás necesitando. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios y a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el invitado especial. Dios, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo en que tú nos permites estar aquí en este lugar. Gracias por cada familia acá representada, gracias por tu palabra, Señor, y por todas las bendiciones recibidas durante este tiempo, Señor. Así como se abre una apertura hoy en todos los países, ciudades, municipios, donde las puertas están abiertas para empezar a trabajar, así las puertas están abiertas en la iglesia, en tu casa, en el lugar donde se encuentra. Antes de empezar el tema, el tema que traigo para hoy es de una mujer y me identifico mucho al testimonio de esta mujer. Quiero dar mi testimonio. Hace 18 años conocí del Evangelio. Cuando Dios empezó a tocar la puerta de mi corazón, me encontraba en una situación muy crítica de enfermedad. Una aflicción que traía por años en mi vida personal. Y cuando Dios me llamó, yo me encontraba con esa afrenta, llevando la vergüenza, llevando el menosprecio, la falta de oportunidades. El día que fui a ese lugar que me habían invitado, esa noche Dios sanó a 30 personas. Yo tenía un flujo de sangre ya por muchos años, pero no encontraba una solución. Allí fueron sanadas estas 30 personas, yo no fui sana esa noche. Yo me preguntaba en el lugar donde me encontraba y decía, ¿por qué Dios no me sanó? ¿Qué me falta a mí hacer para yo poder llegar a lograr ese milagro que Dios hizo con esas personas que se encontraban esa noche? Pero también estaba la duda. En ese momento yo decía, eso es una parte de los evangélicos que hacen para que uno se convierta y para que uno esté allá con ellos. Yo tenía una lucha con mi mente y con mi necesidad que había en ese momento de sanidad. A pesar de mis dudas, de mis cosas, de mis argumentos, yo dije, voy a buscar a Dios y voy a buscarle hasta lograr lo que lograron esas personas esa noche. Personas que estaban en sillas de ruedas se levantaron, personas que tenían cáncer fueron sanas. Y yo decía, Dios, yo no recibí la sanidad, pero ellos sí la recibieron. Desde esa noche que hace 18 años que conocí el Evangelio, dije, no me voy a perder un culto, un ayuno, una vigilia, una intercesión, lo que hagan allá en ese lugar. Y voy a ir y voy a buscar de Dios hasta lograr mi sanidad. Después de ese tiempo pasaron 6 años estando en la iglesia. 6 años donde yo anhelaba una sanidad, donde cada día que ayunaba, que oraba, que buscaba de Dios me iba deteriorando. A un punto que dormía 5 minutos en la noche, donde mi comida era por onzas. Yo no podía disfrutar de un desayuno, de un almuerzo, de una cena, no podía, porque mi cuerpo estaba tan debilitado. Cuando uno tiene esa situación de flujo de sangre, que ya el periodo no es normal, es innormal, y las que somos mujeres y entendemos esta parte, es algo muy incómodo en todas las áreas. Y yo ya me sentía debilitada en tal punto que me levantaba de la cama y volvía y caía tal como me había levantado. Para ir a la iglesia, vivía en la ciudad de Bogotá, eran 2 horas del barrio a donde vivía, donde tenía que irme a congregar, y tenía que irme 2 horas antes del horario normal. Eran 4 horas o 5 horas para yo poder llegar a ese lugar, para poder estar allá y escuchar y buscar a ese Dios que había sanado a 30 personas la noche que yo le había conocido, pero que yo no había sido sana. Y yo dije, Señor, ¿qué hicieron ellos que a mí me falta para recibir la bendición? Me tocaba cogerme de las paredes, a veces pararme en unos sitios porque ya el cuerpo no me daba, estaba debilitada.
Aparentemente las personas que me miraban me decían, a esas que no son prudentes, ¿y cuánto le queda tiempo de vida? Según el médico me habían pronosticado 3 meses de vida, no era más. Eso ya estaba en mi mente, porque lo viví ya muchos años viviendo esa enfermedad, anhelando una sanidad y no la encontraba. Fui a toda cantidad de médicos, fui hasta los espiritistas, fui hasta los yerbateros, a donde me decían que tenía que ir, allá iba. Porque cuando tú estás desesperado por lograr algo en su vida, sea una sanidad, sea un milagro de que tú eres fértil y quieres ser fértil, tener hijos, o de conseguir un esposo, o la necesidad que tú tengas, tú haces lo que sea. Y a mí muchas veces no le interesa a uno si es bueno o es malo. Y a mí me pasaba eso, yo no tenía a Dios en mi corazón, cometí muchos errores porque fui a espiritistas, fui a personas que adivinaban a ver qué había pasado con mi cuerpo, pero eso me llevó a que me ataran más, a que mi situación menos salía. Empecé a asistir a la iglesia y cuando llegaba ya a los cultos, como había ido a espiritistas, había ido a sitios donde no debía haber ido, pues los demonios se manifestaban de una. ¿Qué tenían que hacer las personas que estaban en el servicio? Tenían que sacarme, llevarme a un lugar detrás del lugar de reuniones. Allí se encerraban 2, 3, 4 horas luchando con esa cantidad de demonios por la cual estaba atada. Y cuando salía de allá, salía golpeada, salía más enferma de lo que yo había entrado a ese lugar. Pero eso no me detuvo para decir, quiero buscar de ese Dios, porque la noche en que Dios me había llamado, yo había visto con mis ojos que personas se habían sanado, personas que habían testificado que por muchos años habían estado enfermas, pero que con ir a buscar de Dios y con entregar sus vidas y santificarse, eran salvas, eran sanas, y yo quería ese Dios. Era un Dios que no lo veía, era un Dios que entre más lo buscaba, más me afrenta, porque ya me encontraba en la casa y no era solamente la enfermedad y el sangrado. Yo servía al Señor, a mí me decían de diácona, allá estaba, a mí me decían hay que evangelizar, allá me iba, no me interesaba si evangelizando dejaba el reguero de sangre, si en la iglesia donde estaba sentada untaba las sillas, no me interesaba si el olor que ya producía mi cuerpo le iba a molestar a las personas que estaban en el lado. No me interesaba lo que pasara. Lo único que quería era vivir, no me quería morir. Tenía un niño, tengo 3 hijos, pero en ese entonces tenía solamente un hijo y tenía solamente 6 años. Y yo decía, Dios, y si me muero, ¿qué va a hacer de mi hijo, Señor? Y en mí empezó a despertarse una fe en alguien que no veía. Mi familia me dio la espalda. Me decían, vayan y busquen ese Dios al cual usted busca y dice que la va a sanar. Pero no me interesaba eso. Yo empecé a enamorarme de un Dios. Yo iba así, pasar a las vergüenzas en las busetas. Muchas veces los mismos ayudantes, los mismos conductores de estos vehículos me decían, señora, mire cómo nos dejó la silla. Y yo decía, Señor, pero ¿yo qué hago? Es algo que se me sale de las manos. Y tal vez tú que estás mirando esta transmisión está diciendo, yo soy con una afrenta igual, me está pasando igual, pero yo te digo, hace 18 años yo tenía un pronóstico de 3 meses de vida y hoy estoy con vida y hoy el Señor me sacó de esa atadura en la cual estaba, donde tomando droga todos los días, donde me estaba debilitando, donde no comía normal. Tal vez tú llevas muchos años diciendo, ya no pruebo la carne, ya no pruebo el arroz, ya no puedo comer yuca, no puedo comer plátano, que fue con ese plátano que me criaron. Porque muchas veces, dependiendo de la enfermedad que uno tiene, le dicen no puede comer y llega un punto que uno ya no puede comer nada. Un martes en un municipio de acá del Huila, llevando 6 años ayunando, orando, haciendo vigilias, pidiendo oración, yendo a cultos de milagros y sanidades. Y pasaron 6 años para que Dios se glorificara. Y un martes en un culto de oración donde muchos no van, porque cuando se invoca a un culto que sea diferente a oración son muy pocos los que van.
Pero yo esa noche fui, como todas las veces lo hacía, porque así le dije a Dios cuando lo distinguí, le dije, Señor, quiero ir a donde tú me tengas que llevar porque quiero ser sana. Y fui ese martes, fuimos pocos al culto, estábamos ahí, el pastor dijo que ya se terminaba la reunión, iba a empezar con los avisos para esa semana, las programaciones que había, cuando de pronto dijo, no se vayan. Dios quiere hacer un milagro con ustedes, con aquellas personas que están enfermas. Dijo, se van a quedar ahí, van a levantar las manos y Dios va a sanar esta noche. Yo me quedé ahí, yo lo había hecho ya muchas veces por 6 años, ya habían esa palabra, la había escuchado muchas veces. Y yo me quedé ahí, no levanté las manos. Cuando de pronto me vi con las manos arriba, cuando yo me vi con las manos arriba, yo empecé a mirar del lado derecho, al lado izquierdo, y yo dije, ¿quién me levantó las manos? Y yo veía que ellos estaban en una posesión como si no hubieran hecho nada. Ahí entendí que había sido directamente Dios que me había levantado las manos. No las levanté por arrogancia, por duda, porque no me quería someter a lo que decía el pastor, no, sino que Dios sabía en mi corazón cuál era mi anhelo y que yo muchas veces había levantado las manos, porque Él sabía en mi corazón que yo anhelaba esa sanidad. Y en un momento cuando yo vi mis manos arriba, estaba en un municipio donde el clima ya es frío y yo empecé a sentir una calor muy fuerte en mi cuerpo. Y después de que empecé a sentir esa calor y a sudar en ese lugar, sentí que algo pusieron en mis ovarios muy fuerte, me hundía. Y cada vez que me hundía yo empecé a sentir algo que pasaba en mi cuerpo, algo que Dios estaba haciendo. Y el predicador en esa hora se quedó mirándome y me dijo, Maritza, yo hacía mucho tiempo quería orar por usted. Yo vi morir a una mujer y yo pensé que usted era la segunda mujer que iba a morir. Pero hoy Dios me da el privilegio de orar por usted y Dios te está sanando en esta noche. Dios está quitando la afrenta, Dios está quitando el dolor, la vergüenza. Y Dios lo hizo en esa noche. Cuando ya no volví a sentir esa calor en mis ovarios, sentí unas ganas y un deseo de vomitar y arranqué a correr, fui y busqué el baño porque me daba pena hacerlo ahí delante de la gente que estaba. Salí y me fui para el baño. Allá incliné mi rostro y empezaron a salir unas cosas negras de mi garganta. Parecían piedras y cuando caían a las externas sonaban duro como unas piedras. Y ese deseo de querer cogerlas para palparlas y saber qué era. Pero Dios nunca permitió que eso pasara. Cuando ya lo quise hacer, fueron 3 pedazos, cosas negras que salieron de mi boca. Mi garganta se ampliaba cada vez que salía. Y era una presencia del Señor en mi corazón, en mi vida. Después de casi 13 años sufriendo en todas las áreas y viendo llorar a mi hijo, porque él pensaba muchas veces que me iba a morir. Y saber que ya muchas personas me dieron la espalda, pero ahí es cuando Dios se glorifica, ahí es cuando Dios llega, y ahí es cuando Dios da vida. Tal vez no llega en el momento que tú quieres, pero llega cuando Dios más lo necesita. Me levanté, me arreglé el cabello, reaccioné porque entré como a un show que no sabía realmente lo que estaba pasando, se confundía la alegría, la presencia del Señor, algo tan hermoso cuando uno vive, es como cuando tú cantas y se conecta con Dios, con el cielo, tú empiezas a sentir algo tan palpable en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, que uno no puede definir. Eso me pasó ese día. Hoy hace 18 años, desde ahí en adelante le dije, Dios, ¿cómo no le va a servir a uno un Dios que sana, que restaura, que cuando te han despreciado, cuando los médicos te han desahuciado, Dios te llama y Dios te sana? ¿Cómo ir a pecar? ¿Cómo ir a volver atrás? ¿Cómo renunciar a lo que Dios te ha entregado? Cuando Dios es tan bueno, Él no te cobra nada por lo que te quiere hacer, solamente quiere un corazón dispuesto, una persona que no renuncie al llamado, a eso que Dios quiere hacer a través de ti, y no solamente en su vida, sino a través de muchas personas. Así como Dios lo hizo conmigo, he podido ver cómo Dios se ha manifestado en muchas otras personas. Hay un hombre que hace como 2 meses tiene también un diagnóstico y el médico le dijeron que hasta diciembre. Pastor Daniel me ha acompañado en una ocasión a irlo a visitar y le digo a ese hombre,
Ese diagnóstico que tú tienes, yo lo tuve también. Y aquí estoy, soy un testimonio vivo para decir que Dios existe y que Dios está vivo. Es solamente creer y ir allá a esa fuente de vida. Ahora sí vamos a entrar al tema. El tema es en Lucas 8:43. Vemos acá cómo Dios sana a una mujer con flujo de sangre. Hoy los invito para que tengamos la certeza, la convicción, esa fe de que Dios va a cambiar esas circunstancias en las que tú te encuentres. No sé en qué circunstancias está, pero solamente te digo que si va a los pies de Jesucristo, Dios está ahí para ayudarnos. Tengo 3 puntos que encontré para accionar nuestra fe, porque a veces tenemos la fe, pero hay que accionarla, hay que ponerla en práctica. Vamos a leer en el versículo 43, en Lucas 8:43, que Dios nos dice referente al testimonio de esta mujer. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrame de sangre y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno la hubiera podido sanar. Habla de una mujer, no tiene el nombre de esa mujer, pero dice que tenía una situación difícil que era flujo de sangre. Era una situación que a ella le acarreaba muchas situaciones difíciles. El primer punto que tengo es la actitud. ¿Cuál es mi actitud frente a la enfermedad o situación que estoy pasando? ¿Cuál es mi actitud, positiva o negativa? Vamos a ver esa actitud positiva. Veo oportunidad en todo lugar. Cuando yo tengo una actitud positiva, veo que hay oportunidades en todo lugar. Otra actitud de esa persona que es positiva es que busca, es que camina, es que avanza, es que se esfuerza, se humilla y va con fe. Esta mujer, a pesar de su situación, caminó y fue a Jesús. Ella no le interesó lo que la gente le dijera, el rechazo, la situación en que vivía, porque hoy en día el hecho de en ese tiempo de ser mujer y de esa maldición que ella traía de esa enfermedad, la discriminaban, pero ya no le interesó eso. Yo lo único que quería y había escuchado de Jesús que sanaba y fue al encuentro de él. Esa posición negativa, ¿cuál es? A veces decir que es difícil y no lo intenta. Decirle a los demás no puedo. A veces ni siquiera han dado un paso de fe, están diciendo que no puede. Vamos a ver en el versículo 44, ¿qué nos dice Dios a través de la palabra? ¿Qué pasó con esta mujer? Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Dice que esta mujer fue por detrás y tocó el manto de Jesús. Entonces vemos que aquí esta mujer, el segundo punto que tengo es vencer los enemigos. Un enemigo que había era la duda. Cuando nosotros estamos y hemos pasado muchos años, el enemigo nos puede poner duda de que Dios nos puede sanar, de que Dios nos puede restaurar, que Dios nos puede libertar, que Dios nos puede prosperar, que Dios nos puede multiplicar, que tú te puedes levantar en ese ministerio. Entonces va a haber duda. Otro enemigo que había era las heridas del rechazo. Cuando nosotros hemos sido despreciadas, tenemos heridas de rechazo por la misma familia. ¿Qué nos dice la familia? A veces nos sentimos que la familia ya está cansada con nosotros. 12 años, esta mujer con flujo de sangre, imagínense la situación que se encontraba. Su misma familia, cansada de tantos gastos financieros, por los médicos y por todos los gastos que ellos traen, esto le ocasionaba conmiseración. A veces hay conmiseración o a veces hay lástima, que nosotros estamos produciendo lástimas a otras personas. Y tal vez a ti ya tantas llevaderas al médico, con medicamentos, esa nevera llena, en todo lado medicamentos, pues también puede haber un devorador, ¿cierto? Y la palabra en Malaquías 3:10 dice que el devorador solamente lo reprende es Dios. Y a veces el enemigo viene y nos roba por medio de medicamentos, donde lo que ganamos tenemos que dejar una gran parte para comprar medicamentos y nos las pasamos todo el tiempo en eso. Pero el Señor quiere libertarnos hoy, así como libertó a esa mujer. Esa mujer se cree que era muy adinerada, que ella tenía mucho dinero y por eso la única opción que ella tenía era buscar de Dios. También, ¿qué pasa cuando hay rechazo?
muchas veces la gente ya siente lástima por uno. Pobrecito el diablo, porque ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos que por sentirnos con lástima, ni vivir con espíritu de lástima, ni ir a Jesucristo con espíritu de lástima. No, tenemos que ir con una fe ferviente a buscar la sanidad, a buscar la salvación, porque así le pasó a esta mujer. Vamos a un tercer punto, que en este punto, el versículo 45, vamos a leerlo, dice: entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberle tocado, Pedro dijo: Maestro, la gente oprime, empuja por todos lados. Pero Jesús insistió: alguien me ha tocado, porque he dado cuenta que de mí ha salido poder. Dios no quiso dejar impune esa sanidad. Si Jesucristo no habla y pregunta a sus discípulos, porque sus discípulos les dijo, les hizo la pregunta a todos, pero el único que respondió ahí es Pedro. Vemos que Pedro en muchas cosas es muy abierto así para contestar, ¿no? Y para hacer las cosas, por la misma situación en la que él trabajaba antes. Vemos que él era pescador y los pescadores en ese gremio, en ese ámbito en el que se encontraba son así, ahí adelante. Y de una vez Pedro le contestó, le dijo: pero maestro, está al medio de la multitud, muchos te oprimen, muchos te tocan, pero Jesucristo estaba conectado con el Padre y él no hablaba de ese roce o de ese empujón cuando hay mucha gente, no hablaba de eso, hablaba de una conexión espiritual, porque cuando la persona está revestida con ese manto profético, con ese manto espiritual, se siente. Vemos que Jesucristo en ese tiempo, los judíos se vestían, se colocaban una túnica y en la túnica un manto. El manto lo identificaba a Jesús y esta mujer no tocó la túnica. La palabra de Dios no dice ahí que ella fue y tocó el borde de la túnica, no, tocó fue el manto, porque era allí donde estaba el secreto. Vamos a leer algo que investigué sobre la túnica, lo que Jesús utilizaba. Cuando todo judío, Jesús utilizaba un manto conocido como talit. Es una pieza de tela sin costura usada sobre la túnica en forma de chalad. En los 4 esquinas lleva unos flecos llamados tzitzit, que se representa la palabra de Dios. Entonces vemos que porque ella tocó el borde de este manto, porque allá había algo secreto. Dice que lo que había allí en estos bordes representaba la palabra de Dios, representaba el poder. Por eso Jesucristo dijo: alguien me ha tocado, y salió poder. Había algo profético, había una investidura en este hombre, y por eso esta mujer con fe fue y tocó. Y ella dice que cuando ella se acercó, ella iba temblando. Ella tembló y ella le explicó al maestro, ella tuvo reverencia al maestro y le comentó por qué le había tocado. Al instante ella fue sana. Ese flujo de sangre que por años le había traído frente a esta mujer, eso se detuvo. Así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros vamos a ese encuentro con Jesús, nuestras vidas no van a ser igual, nuestras vidas van a ser totalmente diferentes. Si tú no has ido a tocar el manto de Jesús, a decirle: Señor, con fe voy, y quítese esa duda, quite ese rechazo. Tal vez ha sido rechazada, tal vez ya siente lástima a su familia, hasta el mismo médico que la ve. A otras personas le preguntan que si están pagando ya funerales, servicio de funerales, porque hasta eso le preguntan a uno. Otras personas me veían y me decían: yo pensé que usted ya se había muerto, porque hay gente tan imprudente que ni piensan para hablar, pero no interesa. Jesús va con ese amor y con esa entrega de querer que seamos salvos. Vamos a dejar la palabra de Dios ahí. Vamos a entrar a este tiempo a orar. Vamos a que permita tú en ese lugar donde se encuentre que Dios llegue y que ese poder que hay en Él salga en esa hora en usted. Tú decides en este momento, ¿sigues con la enfermedad o vas a un encuentro con Jesús? Yo te invito, vayas a un encuentro con Jesús. Yo tuve que tomar una determinación un día. A mí me decían: Maritza, hay ayuno, Maritza, hay vigilia.
Yo no me podía decir, no, es que estoy con flujo de sangre y yo no puedo ir, yo acá me voy a encerrar y yo me voy a postrar hasta que el Señor llegue por mí. No, yo dije, me voy a levantar, porque el Señor necesita hombres y mujeres esforzadas y valientes, mujeres que se levanten, hombres que se levanten a condición, no interesas. Si esta mujer se hubiera quedado en la casa, no hubiera recibido esa bendición que Dios tenía para ella y a través de ella para muchas personas más. Señor, en esta hora yo oro, Padre bendito. Señor, yo hoy me pongo de acuerdo contigo, Padre, y oro por esa persona que tal vez se identifica con esta mujer de flujo de sangre. Señor, así como tú me sanaste un día, si tú dices no estoy enferma, pero si sabes de un familiar, de un amigo, de un vecino, y si estás con esa persona enferma, yo te invito para que vayas. Vayas y si no puedes tocarlo, toca la cama. Y si no puedes entrar a la pieza, ponga las manos. Coloque las manos hacia la puerta y hacia la habitación. Y haga una actitud de fe, porque siempre el Señor nos pide que hay que accionar nuestra fe. Señor, yo te pido por esa persona que está allí. Señor, si tiene coronavirus, si tiene esta situación en su cuerpo, en sus pulmones, yo te pido, Señor, que pase tu mano invisible y la haga visible en el cuerpo de esa persona, Padre. Y así como tú me sanaste, Padre, y así como sanaste a esta mujer, yo te pido que sanes a ese hombre, a esa mujer, a esa persona que está enferma. Tú que tienes problemas, hay problemas en las matrices, hay problemas en los ovarios, hay problemas en el hígado, en la garganta, en las piernas. Cualquier situación que estés viviendo o estás pendiente de una operación, ha pasado la documentación y los papeles se los han retenido, Dios también te puede ir a hacer la cirugía, Dios también te puede libertar. Levántate, si estás sola, arrodíllate, póstrese como fue esta mujer y se postró a los pies de Jesucristo. A ella no le interesó quién la miraba. Un día me tocó también, vivía la afrenta. Muchas veces me sentaba en la silla y la gente se corría, pero yo los entendía porque uno bota un mal olor cuando esa sangre por días se prolonga en nuestro cuerpo. Señor, no sé cuál sea su situación, o tal vez sea una situación económica, sea una situación sentimental, o tal vez de un hijo, y tu mujer ha derramado muchas lágrimas por ese hijo, pero no pierda la fe, porque Dios está ahí. Toca el manto y su vida no va a ser igual. Esa mujer recibió la salvación, esa mujer recibió la sanidad. Muchas gracias, Señor, por la sanidad que ha traído, Señor, a las familias. Señor, puedo ver cómo tú visitas los cuartos, los hospitales, las cárceles, cómo tú visitas las calles, Padre. Tú cómo vas a esas mujeres, Señor, que están vendiendo su cuerpo, porque hay mujeres en este tiempo que su única opción es irse a prostituir, y aún hombres que se están prostituyendo. Pero gracias, Señor, porque tú estás libertando nuestra ciudad, nuestra iglesia, nuestra familia. Muchas gracias, Señor, por la apertura que ha hecho hoy. Te doy gracias, iglesia. Gracias por este tiempo que han escogido. Les felicito por estar aquí y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Señor, por las sanidades en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.